Como ustedes han podido notar, hemos estado hablando de la importancia de guardar el día del Señor. Y hay un texto en Hebreos 10:25 que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, en esta mañana, básicamente vamos a tener un estudio de dónde se origina el hecho de guardar el día del Señor. Ustedes han escuchado una línea que le llaman los mesiánicos. Hay una línea teológica que se llama los mesiánicos. Levanten su mano, ¿alguien lo ha escuchado, los mesiánicos? 1, 2, ¿no? Ok, 3, 4, ok. Bueno, los mesiánicos es miren pues, los judíos están esperando a su Mesías, pero hay unos judíos que ya aceptaron a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Entonces ellos ya no son judíos, sino son mesiánicos, porque ya aceptaron a Cristo como su Mesías. Entonces a ellos se les llama mesiánicos, ¿ya? Pero en este caso son judíos que ya aceptaron a su Mesías, por eso es la palabra mesiánicos. Pero hay gentiles que no son judíos, que en este caso han dejado el cristianismo y han empezado a abrazar el judaísmo, y ellos se vuelven mesiánicos. Y hay muchos gentiles que andan predicando el hecho de volvernos mesiánicos ahora. Nosotros bíblicamente hoy vamos a estudiar eso. No necesariamente esto de mesiánicos, no, sino vamos a hablar de guardar el día del Señor y cuál día es. Porque en este caso los mesiánicos, ellos guardan el sábado. Hay una línea, hay una religión que son la iglesia del séptimo día, si no mal recuerdo. Ellos también guardan el séptimo día, el sábado. Pero nosotros, ustedes no sé si ustedes se han preguntado eso, ¿verdad? Es que yo antes era católico, ahora soy cristiano, entonces como antes iba a misa los domingos, entonces por consiguiente los domingos voy al servicio. Pero realmente hay una razón de ser, ¿por qué razón el domingo y no el sábado? Entonces hagamos un poco de historia después de entrar en contexto. En Génesis capítulo 2 y versículos 2 y 3 dice: acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces acá vemos en Génesis que Dios descansó en el séptimo día, lo guardó, y desde ese momento se empezó a hablar de ese día del Señor, día que Él descansó, que Él reposó. Más adelante, en Génesis capítulo 20, versículo 8, viene y Dios instituye un día dentro de los 10 mandamientos que había que guardarlo. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, hablando también de la creación, ¿verdad? ¿Cuántos días trabajó Dios? 6 días y 1 descansó. Entonces, agarrando ese concepto, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. O sea, es para guardar, para tener una comunión con Dios. Pero muchas veces nosotros entendemos domingo, día de ir al supermercado, día de lavar, de planchar, de todo lo que no hacemos entre semana, lo hacemos el domingo. Pero la idea central es, en este caso, el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Y después dice: no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni un extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces acá vemos que el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos es guardar el día del Señor, el séptimo. Bueno, ahora, dentro de todo esto, podemos decir, ok, bueno, entonces hay que guardar el sábado. Ahí es donde vamos.
La palabra del Señor habla de que hay 613 preceptos, y de los 313 preceptos que antes había en el Antiguo Testamento se dividen en tres. Esos tres grupos que dividen los 613 preceptos se dividen en tres. El primero es en las leyes, el segundo es en las leyes morales y el tercero es en las leyes ceremoniales. Y dentro de las leyes civiles que aplican para los israelitas, ¿por qué? Porque nosotros no somos israelitas, ¿ok? No tenemos nacionalidad israelita, sino en este caso aplica solo para ellos. Es, por ejemplo, derechos de propiedad, derechos de salud, derechos de sanciones y muchas otras leyes. Las leyes morales, las cuales aplican hasta nuestros tiempos, es la ley de no matar, la ley de no robar, la ley de falso testimonio y la ley del diezmo, mientras más otras, ¿verdad? Y las leyes ceremoniales, aquí es donde está ese concepto de guardar o no guardar, o qué hacer o qué no hacer. Entre las leyes ceremoniales están la ley de los sacrificios, la ley de los holocaustos, la ley de la circuncisión, la ley de las fiestas y la ley de guardar el día de reposo. Si nosotros nos vamos a las leyes ceremoniales, es cuando en el tabernáculo, ¿se recuerdan? Estaban los levitas, el pueblo llegaba y daba sus sacrificios, y habían muchos sacerdotes preparando las ofrendas para presentarlas al lugar santo y después llevar al lugar santísimo. Y ahí está la ley de los sacrificios, cómo hacerlos, la ley de los holocaustos, cómo hacer los holocaustos, la ley de la circuncisión, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los 613 preceptos se dividen dentro de tres grupos. El primer grupo, como les dije, las leyes civiles no aplican a nosotros porque somos gentiles. Las leyes morales, estas sí aplican de no matar, no robar, etcétera, etcétera. Y las leyes ceremoniales no aplican. ¿Por qué razón? Porque las leyes ceremoniales era un tipo o una sombra de lo que ahora vino a ser Cristo Jesús. Por ejemplo, o mejor entramos de lleno, así voy un poquito más rápido y voy a lo central. Dentro de las leyes ceremoniales ya no aplican, ya que todas estas eran sombras y reemplazadas en Cristo Jesús. ¿En dónde encontramos esto? Lo encontramos en Colosenses capítulo 2 y versículos 13 y 14. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, repito esto, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí en Colosenses dice al inicio: y vosotros estando muertos en pecados, nuestra condición espiritual. Y después dice: y en la incircuncisión de vuestra carne. Ahí entra todo lo que en este caso los judíos hacían en base a la ley. Entonces, cuando Cristo muere, inclusive dice más adelante, y os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y en el versículo 15 y 16, ahí de Colosenses 2, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Por tanto, nadie, escucha esto, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, de luna nueva o de días de reposo. En esta línea de los mesiánicos, ellos guardan las fiestas. ¿Por qué? Porque en este caso son judíos que guardan sus tradiciones, pero con la excepción de que ya aceptaron a Cristo como su Mesías. Es como, por ejemplo, nosotros los guatemaltecos. Si yo les digo, estoy en un parque a las 3 de la tarde o 4 de la tarde con un vaso y haciendo esto, ¿qué creen que estoy tomando? Un atol. Es una tradición de nosotros. Dios guarde no comer tortillas los 3 tiempos y en refacciones. ¿Por qué? Porque somos guatemaltecos. Esas son nuestras tradiciones.
Ya entonces, en este caso, nosotros somos gentiles que aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, pero no estamos cambiando ¿de qué? De nacionalidad. Esa es otra cosa completamente diferente. Entonces, acá cuando dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eso quiere decir que el precio fue pagado y puso la factura que ya incluía nuestra salvación. Y aparte de eso, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, hablando de las que ellos tenían. Y en cuanto a los días de fiesta, o sea, las fiestas que hacen los judíos. Y después dice, luna nueva o días de reposo. Y el último texto que donde me refuerza esto, hay muchos más, pero me parecieron importantes estos. En Gálatas 5, capítulo 1 y 3 dice, estad pues firmes en la libertad con Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que escucha esto. Versículo 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará en Cristo. Escucha lo que dice Pablo. Os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces viene Pablo y dice, yo digo esto, que si en este caso ustedes son cristianos y se quieren circuncidar, de nada sirve. ¿Por qué? Porque en este caso Cristo ya pagó el precio, y antes lo que antes era por la ley, ahora es por gracia. La palabra del Señor dice que por gracia hemos sido salvos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo que en este caso no nos compete a nosotros? Si en este caso, por ejemplo, gentiles que han aceptado a Cristo empiezan a hacer cosas de judíos, entonces los hombres tendrían que circuncidarse. ¿Alguien se quiere apuntar? No, gracias, tal vez en otra ocasión. Entonces, la tradición judía, ellos guardaban el sábado, pero nosotros, en base a la palabra, no guardamos el sábado. ¿En dónde en eso encontramos en la palabra del Señor? Por favor, vamos a Hechos 4:10. Y mientras lo encuentras, quiero decirte que nosotros como cristianos, como gentiles cristianos, nosotros no estamos para guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque estos eran leyes judías, eran las leyes ceremoniales. Ahora, en Cristo, que eso era, digamos, Cristo era la sombra del día de reposo. Y mira lo que dice Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí hay un juego de palabras que dice, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, yo, Nelson Hernández, tú has entrado en el reposo de Cristo Jesús, dice también has reposado de tus obras como Dios de las suyas. Acá habla de Dios cuando en este caso de la creación, Él reposó. Y después dice, ahora tú reposas en Cristo Jesús. La iglesia primitiva, ellos, o sea, sí dice la palabra del Señor que ellos iban a la iglesia, pero no dice que iban a la iglesia tal día, sino solamente dice que en este caso tenían todas las cosas en común y que ahí asistían a la iglesia. El título de esta prédica, y se me olvidó decirte, es Cosas grandes suceden el día del Señor. Entonces, la iglesia primitiva nos deja ver que ellos no guardaban el sábado. Y cuando ellos se reunían, pasaban cosas increíbles.
Y eso está en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 1. Mira lo que pasaba siempre que era el primer día de la semana. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Viene Pablo y dice, miren, cuando yo llegue, ustedes recojan esa ofrenda el primer día de la semana. Ahí en ningún texto en el Nuevo Testamento habla que la iglesia primitiva guardaba el séptimo día. Y mira lo que dice Hechos 27. Dice el primer día, dice el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo dice ahí que fue hecho esto? El primer día de la semana. Y por si fuera poco, cosas grandes y poderosas pasan el día del Señor, como les comentaba. En Mateo 28:1 mira lo que dice. Pasando el día de reposo, o sea, el día que guardan los judíos, dice, al amanecer del primer día de la semana, vieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y qué pasó en esa mañana específicamente? Cristo Jesús resucitó. Aquí es donde nosotros podemos ver realmente, y eso está en Marcos 16:2, Lucas 24:7 y Juan 20:1. En esto podemos ver que el día del Señor pasan cosas grandes y poderosas. Y en Juan 20:19 mira lo que dice, hablando del primer día de la semana. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El primer día de la semana Jesús se le aparece a sus discípulos. Y mira lo que dice el versículo 26. 8 días después, o sea, el domingo, y 8 días después, otra vez domingo. Y mira lo que dice, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó pues, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Aquí podemos ver que el primer día de la semana la iglesia primitiva se reunía y algo pasaba de una forma sobrenatural. En este caso, en Juan 20:19 dice que los discípulos estaban reunidos y en ese momento se les apareció Jesús. Todo estaba cerrado y en ese caso Jesús se les apareció. Pero había un discípulo que no estaba todavía y ese discípulo era Tomás. Y 8 días después se le aparece de nuevo Jesús a los discípulos. Y estaba Tomás, y Tomás metió sus dedos en las llagas, en las heridas de Cristo Jesús. Y aquí es donde yo quiero centrarme, y es lo siguiente. Nosotros muchas veces hacemos de menos el día del Señor. Socialmente, hemos puesto el guardar el día del Señor como algo normal o algo que realmente no tiene importancia. Hablando del diezmo, es la 10ª parte y es lo que nosotros tenemos que darle primero al Señor. ¿Para qué? Para que en este caso bendiga que el 90% restante. Nosotros no damos el 90 primero de todo lo que tenemos que pagar y gastar y lo que sobra se lo damos al Señor. No. Sino el principio es darle al Señor lo que le corresponde para que Él bendiga todo lo que nos queda. Y de igual forma es en el día de la semana. El primer día de la semana se lo tendríamos que dar al Señor y dárnoslo a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos trabajado 6 días y tendríamos que descansar 1.
Pero no me van a dejar mentir ustedes que cuando uno en teoría descansa, más cansado termina uno. ¡Ah, qué día más cansado! Y realmente ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que descansar un día. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Hay muchos hermanos que trabajan sábado y domingo y tal vez tienen negocio y el domingo es el día más fuerte. Y muchas veces ellos tienen como pesar en su corazón y dicen, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que agrado al Señor no guardando el domingo? Miren, bíblicamente no hay un texto que diga como un mandamiento, como por ejemplo como bautizarse, como celebrar la cena del Señor, porque esos sí son mandatos que Jesús dejó. Pero no hay un mandato explícito que nosotros tenemos que guardar el primer día de la semana. Sino en este caso yo les estoy dando el contexto, que la iglesia primitiva hasta nuestros días guardó el primer día de la semana hasta nuestras fechas. Pero no es que haya un mandato específico, sino que en este caso tenemos que congregarnos y darle al Señor el resto de la semana guardando el primer día de la semana. Volviendo a lo que les decía, si en este caso, tal vez alguien que nos está viendo en en tu negocio, en tu empresa, no sé, y en este caso hay pesar. En este caso, lo importante es decirle, Señor, yo tal día te lo voy a dedicar. Yo voy a hacer tiempo, por ejemplo, martes o miércoles. Por ejemplo, los que trabajan sábado y domingo descansan normalmente el lunes. Entonces decir, bueno, ok, el lunes yo voy a guardar ese día. Voy a ocupar media mañana, voy a ver una prédica, voy a escuchar alabanzas y te voy a buscar. El problema es que cuando trabajamos sábado y domingo, no guardamos un día para buscar al Señor. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo oro al Señor, yo adoro al Señor, pero ¿cuándo? Cuando te estás medio durmiendo, yo no sé si te pasa a ti cuando yo me estoy durmiendo. Hay veces, y me voy a confesar, pero no se lo voy a decir a nadie, por favor. Hay veces que sí, yo doblo mis rodillas en la cama y le digo, Señor, y empiezo a orar. Y ahí sí oro bien. Pero cuando yo me acuesto y me pongo la sábana y la chamarra encima y empiezo a orar, sí, Señor, te doy gracias. Y al ratito, sí, Señor, sí. Cuando miro, ha pasado media hora ya dormido. Y muchas veces nosotros somos así, estamos como que si queremos buscar al Señor, pero el cansancio nos gana. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes, ¿qué tanto buscamos al Señor? Por eso se abren las puertas de un lugar llamada iglesia, para que juntos busquemos de Dios. Para que no te quedes dormido en tu cama, para que en este caso si tú vas a adorar y cantar al Señor no estés solo, y para que el vecino te diga qué loco ese evangélico fanático que te escuche gritando y cantando en tu casa. Por eso hay un lugar físico, tampoco estoy diciendo que esté malo, pero para eso nos congregamos un lugar como la iglesia primitiva para buscar del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Las amas de casa o las hermanas que están encargadas de la cocina, yo entiendo que el domingo es un día muy importante para reunirse como familia. Pero usted no me va a dejar mentir que hay familias que los domingos normalmente almuerzan a las 2 de la tarde o 3 de la tarde. Entonces, ¿por qué no vienen a la iglesia o asisten a la iglesia donde ustedes asisten, hablando de los hermanos que nos miran en línea? Y después de la iglesia van al mercado y hacen su almuerzo. Pero muchas veces nos afanamos tanto en hacer algo que le quitamos el lugar que merece el Señor. Y voy terminando con esto. La palabra de Dios en Hebreos 10:25 dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Y eso es algo bien importante. Y aquí quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que me voy a congregar y voy a un lugar, voy a la iglesia, pero en este caso no para marcar tarjeta, para que me miren, sino realmente para que tú te involucres en la alabanza, en la adoración, porque es el momento ideal para que juntamente con el resto de brothers de la iglesia adoremos al Señor. Que no venga a ser un espectador,
sino que vengas a ser alguien que se meta y que busquemos juntos al Señor. Y por el otro lado, muchas veces nosotros vamos a la iglesia y lo vemos solamente como un club social. Pero ahí es donde realmente está la diferencia. Hoy en la mañana, desayunando con Joseph, estábamos escuchando una prédica de una iglesia que queda en Colombia, si no estoy mal. Y ellos hablaban referente a la importancia de la iglesia. Y hablaban de la iglesia como tal, que es un lugar donde hay personas imperfectas tratando la manera de ser perfectas en Cristo Jesús. Y que muchas veces nosotros tratamos la manera de buscar iglesias, porque ellos hablaban de los hermanos que dicen, no, yo ya no voy a esa iglesia porque me hicieron daño, porque me hicieron esto y lo otro. Y muchas veces ponemos alguna excusa con tal de irnos mejor a otro lugar o ya no asistir a la iglesia. En esta mañana yo quiero exhortarte en el amor del Señor que en este caso, entendiendo de que no guardamos el séptimo día, entendiendo que en este caso nosotros hemos aceptado a Cristo y que venir a la casa del Señor nos ayuda a confortarnos y tener visión más hacia adelante, yo quiero exhortarte a que tú te vengas. El día de ayer yo tuve una reunión con unos familiares. Estaba la hermana de mi abuelita, que tiene 90 años, se llama tía Flora. Estaba mi mamá, las hermanas de mi mamá, y estaban las hijas, si quieren verlo así, estaban las hijas de mi abuelita y de las hermanas de mi abuelita. Y solo yo entre todas las mujeres, bendito tú entre todas las mujeres. Pero miren, la pasamos re bien platicando, le cantamos el Happy Birthday a mi abuelita, a mi tía abuela que va a cumplir 90 años. Y la pasamos muy bien. Y total es que mi abuelita de 90 años me dijo algo que me gustó mucho. Me dijo, mira Nelson, no dejemos de hacer esto, de juntarnos, de tomar un café o si se puede desayunar. Porque estar unidos nos hace fuertes como familia. Ustedes han escuchado gente que es mala vibra, pero hay gente que es buena vibra, que son vitaminas para uno. Hay gente que te quita la energía, dirían por ahí, pero hay gente que te inyecta energía. A la gente que te quita energía hay que quitarla de nuestro camino. Pero la gente que te inyecta energía, que te inyecta visión, a esa es la que tenés que tener cerca. Y eso es lo que me decía mi tía abuelita, mi tía Flora. Me decía, mira, mijo, trata la manera de mantener esto. Tú que puedes convocar a la familia, convócala y reunámonos. Y en la noche mi tía me manda un mensaje que le mandó otra mi tía que estuvo en esa reunión y me dice, el texto decía algo así como, qué bonito es estar con personas que te muestran que te aman y que te ayudan a seguir adelante. Y miren, fue algo que organizamos rapidísimo. Fue un día que llegamos con mi hijo, con mi tía. Yo le dije, mira, acompáñame a tal lugar. Sí, mira, el sábado nos vamos a reunir. Buenísimo. Y ahí organizamos todo. Y el sábado fue que llegamos y la reunión fue muy, pero muy bonita. Si tú lo puedes hacer con tu familia, hazlo. Ahora, aplicando esto a la prédica, nosotros en Cristo somos una familia. Nosotros en Cristo Él nos adoptó. Ahora somos sus hijos. Y por eso nosotros nos decimos hermanos, porque somos hermanos de Cristo. Y por consiguiente, nosotros somos hermanos. Y de la misma forma, nosotros tenemos que cuidarnos. La palabra del Señor dice, si alguno es espiritual, levante al que anda mal. Eso es de ayudarnos mutuamente. Pero lastimosamente como iglesia, y eso no pasa aquí, eso pasa en la China, por ejemplo, que ponemos canillas, que señalamos, que juzgamos y que esto, que lo otro, que no, somos familia. Somos la familia de Cristo.
Y por consiguiente, estas reuniones, guardar el día del Señor, asistir, eso nos hace más fuertes. Y termino con esto. La palabra del Señor dice que en los últimos días, cuando Cristo venga, se va a levantar el anticristo. Y el poder donde va a radicar el anticristo es dividir a la familia y dividir a la religión. En este caso, el cristianismo. Y mientras más separados estemos, más débiles vamos a ser. Nosotros como cristianos, nuestra base está en la palabra del Señor y ahí no hay pierde. Y mientras más juntos, mientras más juntos estemos, vamos a ser más fuertes. Yo quiero invitarte, hermano, en esta mañana, a que en este caso tú guardes tu salvación celosamente, como hemos estado predicando, y que aparte de eso, tú no dejes de congregarte, porque eso te hace fuerte. Hermano, tú que me estás viendo, que nos estás viendo, anda a la iglesia donde Dios te puso, donde Dios te plantó, y ahí congrégate. Anda con tu pastor y dile: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir en la obra del Señor? ¿Por qué? Porque eso nos hace fuertes. Nos hace fuertes porque somos la familia de Cristo. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que hagamos una oración. Padre, en esta mañana yo te pido, mi Dios, que bendigas a cada uno por nombre. Señor, hemos estudiado tu palabra y tu palabra nos muestra que cosas grandes suceden cuando tu pueblo guarda tu día, cuando tu pueblo se reúne ese día. ¿Por qué? Porque todos llegamos en un mismo sentir, todos llegamos ya predispuestos a adorarte, exaltarte. Pero todo lo que ha pasado, toda esta pandemia nos ha separado, nos ha puesto en otro contexto, donde nos hemos quedado, Señor, en la comodidad muchas veces. Pero en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu ajeno a tu Espíritu Santo sea fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y que a partir de ahora, Señor Jesús, podamos congregarnos, guardar tu día, bendecir ese día para que tú bendigas el resto de nuestros días de la semana. Señor, bendice a cada uno por nombre. Te pido, Señor, de que tú nos ayudes a seguir adelante confiando plenamente en ti y cuidándonos los unos a los otros. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Congregándonos, velando los unos por los otros, asistiendo a las diferentes actividades que tenemos, porque cada una de las actividades que hacemos, ya sea para jóvenes, ya sea para adultos o a nivel general, sea cual sea las cosas que nosotros hagamos como iglesia, es para beneficio propiamente de la iglesia. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, como dice tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.